Hola chicos, a un favor, ¿me pueden confirmar si me están copiando bien el audio? Hola, buenas noches. Qué pena con el profe. ¿Quién está dictando la capacitación? Habla al bombero Fred Velázquez de Pinchote. Lo que pasa es que me encuentro en una atención prehospitalaria. Hola Freddy, buenas noches. Capacitación está Reinaldo Giuliani. Un gusto saludarlo. Además, don Reinaldo, buenas noches. Un placer saludarlo también. Me encuentro por aquí con un accidente de tránsito, pero ya me encuentro en el hospital. Ya estoy haciendo entrega del paciente. Bueno, estos chicos, ya vamos a iniciar en un minutico. Estos chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase de manejo de fracturas en atención hospitalaria. ¿Ok? Fracturas. Tenemos un sistema óseo de conocimiento. Nuestro sistema óseo consta de 206 huesos. ¿Sí? Pero lo clasificamos en dos secciones, que está en nuestro esqueleto axial y nuestro esqueleto apendicular. El esqueleto axial está conformado por lo que es el cráneo, nuestra columna vertebral y nuestra caja torácica. Y nuestro esqueleto apendicular está formado por los huesos de las extremidades superiores, extremidades inferiores y nuestra cadera. Importante conocer esa clasificación. Eh, Tenemos 206 huesos. Nuestro sistema óseo es el encargado de dar, tiene algunas funciones muy particulares, es el encargado de dar nuestro, nuestro sostén, nuestro chasis, el que sostiene nuestro cuerpo como tal. También tiene otra función muy importante que es proteger órganos internos. El cráneo protege nuestro cerebro, la caja torácica. ¿Qué protege la caja torácica? ¿Qué órganos protege la caja torácica, muchachos? ¿Quién me aporta algo ahí? Nuestra caja torácica protege nuestros pulmones, protege nuestro corazón. La cadera, los huesos de la cadera también protegen órganos internos. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema óseo es importante y fundamental y nosotros en atención hospitalaria es algo lo que muy frecuente vamos a entender o a evidenciar, fractura de huesos. Entonces, eh, ¿cuándo identificamos una lesión? Cuando de fractura, cuando el hueso pierde su continuidad, ¿sí? Y es potencialmente grave. Nosotros como personal hospitalario debemos detectarla a tiempo, manejarla de una manera correcta para evitar complicaciones serias. ¿Qué tipo de complicaciones podemos encontrar con fracturas de huesos? Hemorragia masiva. Recuerden que en los huesos largos tienen otra función particular, no le había comentado, ¿ves?
la producción de nuestra sangre. Se realiza lo que es la hematopoiesis, producción de sangre. Entonces, cualquier lesión, fractura asociada a huesos largos, se va a desencadenar una hemorragia de serias complicaciones donde nuestro paciente puede entrar en un shock hipovolémico. Entonces, hemorragias masivas, lesiones vasculares, daños neurológicos, daños musculares, ¿sí? Procesos de infección donde sean las heridas abiertas, fracturas abiertas con exposición, podemos estar expuestos a procesos de infección, ¿sí? Entonces, por eso, en este contexto, la atención temprana, la inmovilización adecuada y un traslado oportuno son determinantes para salvar vidas y prevenir discapacidades eh, en las lesiones de fractura. Importancia del manejo hospitalario de las fracturas. ¿Por qué es importante? El paciente puede tener varias complicaciones, ¿sí? Fracturas abiertas, fracturas expuestas, ¿sí? Podemos tener, les decía, hemorragias, infecciones, puede generar una discapacidad permanente por esa situación que presenta el paciente. Entonces, por eso, el proceso de reconocer la lesión, reconocer la fractura, hacer una evaluación y manejar adecuadamente las fracturas, nosotros a nivel hospitalario, es importante, ¿sí? Si identificamos los tipos y mecanismos de fracturas más comunes, reconocemos los signos y síntomas asociados a cada fractura, las identificamos. Entender las complicaciones que pueden surgir a partir de cada una de esas situaciones que presenta el paciente, podemos aplicando correctamente las técnicas de inmovilización basadas en todos los protocolos del PHTLS, vamos a lograr nuestro objetivo, que es evitar complicaciones del paciente, que no tenga otro proceso de discapacidad o por la lesión que tuvo el paciente como tal, ¿ok? Eh, digamos que cuando, cuando sucede una fractura, cuando se excede la fuerza que es capaz de resistir el hueso. Y podemos tener fracturas de varios tipos. Hablamos que reconocer los tipos de mecanismos de fractura, evaluar los signos y síntomas y aplicar las técnicas de inmovilización. Listo, comentamos. Ahora, clasificación de las fracturas. Pueden ser exposición, abierta o cerrada. La fractura abierta es cuando el hueso atraviesa la piel. Una de las complicaciones más grandes en ese tipo de fracturas es el riesgo de infección como tal. Ya tenemos, si tenemos huesos largos, la situación de hematopoiesis que la estamos perdiendo, ¿no? Recuerden que les comentaba que en los huesos largos se produce la sangre y en una fractura como tal, podemos estar, de hueso largo, podemos estar perdiendo entre 1000 y 1500 de ¿sí? Entonces, eh, les comentaba en la clase, en la otra clase que tuvimos sobre lo que era el nivel de volemia de cada uno de nosotros. Había una formulita en la cual podemos establecer la volemia en nuestro cuerpo como está, ¿sí? Entonces les decía que la fórmula es, para hombres, multiplicamos 70 por nuestro peso, nos va a dar un valor, y mujeres se multiplica 60 por este peso. Eso nos va a dar el volumen de volemia que tenemos en nuestro cuerpo. ¿En qué momento vamos a entrar en shock hipovolémico? Al perder entre el 15 y el 20% de esa volemia. Entonces, le hacía el ejemplo para mí, yo peso 75 kilos. 75 kilos multiplicado por 70, 5250. Ese es mi nivel de volemia. La sangre que tengo en mi cuerpo son 5250 cc. El 20% era entre 750 y 1200, creo que era. Yo, al perder entre 750 y 1200 cc en sangre, ya puede estar entrando en shock hipovolémico. Por eso es importante ver la clínica del paciente, conocer el comportamiento, qué está sucediendo con el paciente para poder determinar, uy, el paciente está estando en shock hipovolémico, porque a veces no vemos la pérdida, no vemos la hemorragia como tal. Bueno, entonces tenemos fracturas por exposición.
abiertas donde el hueso atraviesa la piel, y cerradas cuando no hay exposición ósea como tal, pero sí puedo de pronto ver una deformidad en la extremidad como tal, o en la parte donde estaba se fracturó el hueso como tal. Se clasifica también por estabilidad. Pueden ser de dos tipos, estables o inestables. ¿Cuándo se considera estable la fractura? Cuando los fragmentos óseos se mantienen alineados. Se ve el hueso alineado, pero sabemos que hay una fractura porque hay una inestabilidad en ese hueso como tal. ¿Sí? Inestable cuando hay un desplazamiento significativo como tal. Eh, ese tipo de lesiones son más, así como la violeta, y las inestables son más llamativas, más escandalosas, más fáciles de evidenciar como tal. ¿Sí? Mecanismo de lesión que son directas o indirectas. Digamos que la fractura es directa, son resultados del impacto de un fragmento sobre el hueso como tal. O indirectas son las que están asociadas a fuerza de torsión, compresión o tracción como tal. Fractura de fémur, hueso largo, grandes complicaciones, muchachos. Una fractura de fémur es una urgencia. Eso no hay tiempo de espera. Estabilizar, alinear, inmovilizar y trasladar como tal al paciente. Eso es una urgencia como tal. ¿Por qué? Por el riesgo de hipovolemia. El paciente puede estar entrando en shock hipovolémico, pérdida de sangre. Entonces, fractura de fémur, eso es una emergencia vital, no hay discusión como tal, porque genera unas complicaciones hemodinámicas. Pérdida de sangre en una sola fractura hasta 1,5 litros en solo el muslo como tal. ¿Y eso qué va a generar? Que el paciente va a quedar en shock hipovolémico. Es un estado potencialmente mortal, ¿sí? Y toque el hielo rápido. ¿Qué podemos hacer? Coger una vía, analizar paciente, ¿sí? Paciente está perdiendo sangre, necesitamos mantener la perfusión, ¿ok? ¿Listo? Y podemos encontrar también porque al aumentar la presión interna, porque la sangre no está saliendo, la hemorragia que tenemos en el enfermo no está saliendo, hay una presión interna que va a dañar músculos, va a dañar nervios, va a dañar vasos, ¿sí? Entonces, la fractura de fémur es una urgencia vital como tal, ¿sí? ¿Qué, qué hacemos con un paciente que tiene una situación de esas? Por ejemplo, un paciente con un accidente de tránsito, al llegar a hacer la valoración, encontramos que tiene una deformidad evidente en el muslo. Aparte que genera un dolor, vamos, hacemos la observación del paciente, lo encontramos ácido, ¿sí? Está perdiendo sangre. Importante para este tipo de lesiones colocar una férula de tracción, ¿sí? No sé si ustedes en sus unidades tengan, es una férula de cual usted alinea el hueso y hace una tracción, una estufa, de tal forma que, es que, espero que hayan visto, cuando vean una fractura fémur es muy evidente, usted va a ver un tipo más corto que el otro, ¿sí? Porque al perder la continuidad, el músculo recoge y digamos que es el fémur completo, ¿sí? Al partirse, se desplaza de esta manera. Entonces usted va a encontrar un tipo más corto que el otro, ¿sí? Eh, entonces encontramos esa manera en la expresión de la tracción, eso es lo que hace. Jalamos se estira la pierna para que poder lograr una alineación como tal, ¿sí? Tenemos canalizado previamente al paciente, ¿sí? Hay que reponer líquido al paciente, hay que suministrarle oxígeno, el paciente va a estar también en deficiencia respiratoria probablemente, ¿sí? Esas cositas van a marcar la diferencia entre la vida y la muerte de esa persona como tal, ¿sí? Mira lo que hicimos, una fórmula de tracción para alinearle la pierna como el hueso como tal. Hicimos una canalización venosa, ¿sí? Y administración de oxígeno. Estabilizamos y trasladamos paciente al centro asistencial, ¿sí? Eh, en la evaluación inicial del paciente traumático, también hacemos lo que es el XABCD.
Siempre para el manejo del trauma, esa es nuestra guía como tal. El XABCD. Digamos que lo repetimos tanto como tal, pero es importante seguirlo en el orden que está establecido como tal, ¿sí? Porque eso está evaluando desde las lecciones, desde lo más, lo que está, las lecciones que ponen más en riesgo a la persona, de mayor a menor como tal. Entonces, como siempre, la X, control inmediato de hemorragias exsanguinantes, las hemorragias abundantes que pueden hacer entrar a pacientes en shock hipovolémico. Importante, muchachos, les decía, y en el mismo lugar logramos identificar cuánta sangre debemos echar de sangre. Podemos hacer un estimado. El paciente perdió aproximadamente 300 cc, 500 cc. Es importante esa información para cuando hagamos la entrega al paciente. ¿Sí? Listo. ¿Tenía o no tenía hemorragias? Hicimos las intervenciones que se requerían hacer un paciente con hemorragia sanguinante. Asegurar la vía aérea, ¿sí? La vía aérea es permeable, ¿sí? De todos modos, en el XABC hay muchas cosas que no es que tengamos que hacerlas siempre paso a paso, ¿no? Nosotros estamos haciendo el control de la hemorragia, pero sabemos si el paciente está hablando. Si está hablando, pues entendemos que tiene una vía aérea permeable como tal, ¿no? Digamos que cuando el paciente está inconsciente, ahí sí, muy juiciositos, haciendo uno paso a paso como tal en el ABCD. Entonces, asegurar diaria como tal, que hagamos diaria como tal, el paciente inconsciente, miramos que no tenga ninguna obstrucción, hacemos alineación cervical, le colocamos los dispositivos que requieren para tener una vía aérea permeable, ¿sí? Valoramos la ventilación del paciente, la oxigenación, ¿sí? Hay expansión del tórax, ¿sí? Determinamos que en la A el paciente no respiraba, utilizamos una cánula de Guedel, ¿sí? Ya veremos más tarde en otra clase cómo utilizamos todos esos dispositivos. Un aditamento supraglótico, veo que poco utilizan el aditamento supraglótico y es, bueno, la cánula de Guedel por lo que es rápido, ¿no? Rápido de usted asegurar la vía aérea con la cánula de Guedel. La cánula de Guedel adecuada, ¿no? Tomando las medidas como se debe tomar. El aditamento supraglótico es es un sumo importantísimo para asegurar la vida aérea. Es una herramienta que yo, digamos, en la trayectoria que tengo, yo lo usado varias veces, pero mis compañeros nunca la usan. Bueno, hay que tener cierta destreza y practicar para asegurarla, pero asegurar la vía aérea con aditamentos supralóticos es espectacular, muchachos, es una gran ayuda para el paciente. Bueno, listo. Hacemos la B, la valoramos, ventilación, oxigenación. Pasamos a la C, vamos en la C, ¿qué hacemos? Evaluamos signos de chocos, miramos ahí hemorragias no sanguinantes, las controlamos. Así miramos si hay perfusión, cómo está la perfusión del paciente. La D, comprobar déficit neurológico, pero ya desde que arrancamos con nuestras pacientes hasta acá, ya estamos haciendo una valoración del paciente, ¿no? Ya habíamos adelantado nuestra evaluación neurológica. Está en la forma de ganglios, le damos una puntuación a cada uno de los valores que vamos a evaluar, ¿no? Y en la exposición completa para detectar otras lesiones que no hayamos evidenciado como tal, chicos, ¿sí? Entonces, siempre aplicamos XABCD en la evaluación del paciente como tal. Y recordarles también, esa es una evaluación en el momento como tal. Ya cuando tengamos el paciente en la ambulancia que vamos a trasladar, hay que reevaluar. Evaluación secundaria, evaluación terciaria, según el tiempo de desplazamiento que tengamos de llegar a la clínica. Siempre estar pendiente del paciente, muchachos. No nos quedamos con la primera, con la evaluación inicial, no podemos quedarnos. El paciente va a estar cambiando. Puede mejorar, claro que sí. Si nosotros hicimos ciertas maniobras con el paciente, suministramos oxígeno, hubo control de hemorragias, el paciente debe estabilizarse, ¿sí? O puede volver a desestabilizar. Entonces, la evaluación secundaria es muy importante, realizar una inspección del paciente nuevamente, palpación cuidadosa de las extremidades, ¿sí? Buscamos más de si hay alguna otra deformación, si hay dolor, ¿sí?
A veces el mismo adrenalina del accidente como tal no se evidencia en todas las lesiones en las que vamos a encontrar las más llamativas como tal, pero en la evaluación secundaria podemos encontrar otras lesiones, podemos encontrar otras fracturas que no habíamos identificado en la evaluación inicial. Acuérdense que el XABC como evaluación inicial es para garantizar la vida de la persona, ¿sí? Ya en la secundaria encontramos, bueno, miramos ahí crepitación, ¿sí? Crepitación es ese ruido, chirrido, chascarrillo que hay cuando se rozan dos huesos, ¿sí? Crepitación. Hay un edema, hay un proceso inflamatorio en el paciente como tal, ¿sí? En esa respuesta, miramos los pulsos distales, muchachos. Tomemos pulsos distales. Ahí miramos si está llegando sangre hacia nuestras extremidades como tal, ¿sí? Miramos la sensibilidad del paciente, ¿sí? Hagamos el estímulo sensitivo, ¿sí? Hay movilidad, paciente, levante ese pie, levante el otro pie, levante una mano, levante la otra mano, ¿sí? Haga rotación. Eso lo hacemos con más calmita en la evaluación secundaria, ¿ok? ¿Cuál es el manejo inicial de la fractura? Digamos que las principales guías de atención están basadas en todos el protocolo PHTLS. Es una protocolo, es una herramienta a nivel internacional basada en la experiencia y actualizada permanentemente, que nos mantiene el día en cuanto al manejo de a nivel de atención hospitalaria como tal. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer bueno, identificar la lesión como tal. Ya encontramos una fractura. Tenemos una fractura, ¿qué hacemos? Hay que inmovilizarla, ¿sí? Una inmovilización adecuada. Mantener la extremidad en posición anatómica cuando sea posible, ¿sí? Cuando sea posible, alineamos de tal forma que quede en posición anatómica, ¿sí? Utilizamos la férula adecuada. Tenemos férulas rígidas, acolchadas, hay férulas acolchadas o férulas de tracción, según el tipo de fractura como tal. Digamos que en el ejercicio de la práctica en ambulancia, eh, hay un kit de inmovilización, que son unas férulas plásticas. Yo, la verdad, me experiencia trabajo mejor la férula de cartón, ¿sí? Porque es más fácil cortarla, adaptarla, hacer los dobleces, ¿sí? Entonces, el paciente puede ser un menor de edad con poco tejido muscular, entonces para doblarla es más fácil, ¿sí? Yo, en mi experiencia personal, trabajo mejor con las férulas de cartón. A veces hemos tenido eh, la comunidad que empieza así, mire, uy, con férulas de cartón, pero realmente se trabaja mucho mejor los que hayan tenido la experiencia como tal de hacer procesos de inmovilización. Se trabaja muy bien la férula de cartón como tal. Entonces ya hicimos una inmovilización, ya identificamos la fractura, hicimos una inmovilización adecuada. Vamos a ver con un vendaje, no hay que tampoco generar demasiada presión con el vendaje, ¿no? Y vendamos de abajo hacia arriba, arriba hacia abajo. En la clase de vendaje, veremos cómo se debe realizar una venda como tal. Pues hacemos el vendaje de la férula como tal, para férula como tal. ¿Dónde se pone la férula? Se pone, va hasta la articulación distal y la articulación proximal. ¿A qué me refiero con eso? Espero que me entiendan. Tuve una fractura de un radio. Yo no me fracturé aquí. No voy a colocar una fuerza de acá. No, tiene que tener las dos articulaciones que están comprometidas en el hueso. Aquí sería la articulación del cuerpo y la articulación de la muñeca. Entonces, desde acá hasta acá. Y quedo así, para inmovilizar este tipo de lesión. Una fractura acá. Si una fractura de tibia, peroné, la articulación, la distal es la articulación de
la rodilla, perdón, la proximal de rodilla, la distal, el tobillo. Si la fractura es de húmero, la articulación proximal del hombro, ¿no? Y la articulación distal del codo. O sea, ya que vaya. Sí, ella está sacando. Pues, Inmovilizamos una férula acá, ¿sí? Y llevamos el hombro, lo fijamos al torso para evitar que la movilización, que minimizar el movimiento del paciente como tal, ¿no? Ahí hacemos el segundo punto, que es control, minimizar, hacer control del dolor, minimizando el movimiento, ¿sí? En la básica no tenemos medicamentos, no podemos darle ningún analgésico al paciente como tal, pero sí es importante hacer una buena inmovilización porque durante el traslado, pues el paciente genera movimientos que le van a hacer daño. Por eso es importante a los conductores de vehículos de emergencia. No siempre ir rápido es lo mejor. No siempre la velocidad es lo mejor. Hay que manejar con prudencia porque podemos generar lesiones de otro tipo o complicar la lesión que tiene a nuestro paciente en la ambulancia y más aún se lo llevamos en tabla espinal. ¿Sí? Prevenir complicaciones. ¿Cómo hacemos para prevenir las complicaciones? Hay que comprobar el pulso, los pulsos, ¿sí? Para que haya siempre perfusión. Hay que evaluar la sensibilidad del paciente, hacer la evaluación de la movilidad antes y después de inmovilizar, ¿sí? Y con las fracturas expuestas es un poquito más complicado, ¿sí? Tenemos el riesgo de infección en las fracturas expuestas. Entonces, ¿qué hacemos en las fracturas expuestas? Nada de lo que sale hay que meterle el cuerpo, ¿no? Nada de lo que sale hay que meterlo. Todo está como está. ¿Qué tenemos que hacer? Cubrir la herida. ¿Con qué la cubrimos? Con gasas estériles. Hay una cuestión de tejido, si podemos humedecerla, pues, no, debemos humedecerla mucho mejor todavía. Una gasa estéril humedecida la colocamos sobre la herida como tal. No introducimos el hueso, nada entra, ¿sí? Control de hemorragia activa por compresión, ¿sí? Una compresión adecuada, identificamos si podemos hacer control de la hemorragia de esa manera, o si requiere un torniquete, determinamos qué equipo necesitamos para el control de la hemorragia como tal. Tenemos algunas técnicas de inmovilización. Digamos que cada fractura requiere un abordaje específico. Eso es lo interesante de nuestra tarea como tal. Nada es igual, nada es repetido, todo puede ser muy parecido, pero cada lesión tiene un abordaje específico, tiene un manejo específico como tal, considerando el tipo de hueso que está fracturado, qué otras estructuras están comprometidas, ¿sí? Entonces, a ver, el puño, una de las fracturas más que se consideran urgencia vital. Es recomendado una técnica de tracción, ¿sí? ¿Para qué? Para volver a alinear, llevar el hueso a posición anatómica, ¿sí? Y llevarlo alineado como tal. ¿Qué es lo que pretendemos a intervenir en una fractura fémur? Hay que disminuir la hemorragia interna, ¿sí? Por medio de la alineación como tal. Tenemos una fractura de hueso largo, es la fractura de tibia y peroné. La técnica recomendada, una férula rígida. Hay una que es con acolchado, ¿no? Férula rígida con acolchado, ¿sí? Eh, Hay que limitar los movimientos dolorosos porque podemos estar incurriendo en general algunas lesiones vasculares del paciente. Les comentaba ahorita, ahí dice la diapositiva, que movilizar la articulación proximal y distal, listo, perfecto, la que dice ahorita, sí, el tobillo a 90 grados,
para prevenir deformidades. Tenemos la fractura del húmero, que la que me indica también, la de húmero, ¿sí? También vamos a tratar de proteger el nervio radial, estabilizando la articulación, una férula lateral, un cabestrillo para limitar la movilidad, ¿sí? La fractura del antebrazo está en la diapositiva, fue el ejemplo que dice ahorita, que entre la articulación del codo y de la muñeca, también se puede colocar un cabestrillo como tal, para que no se ve por ahí volando el antebrazo, un cabestrillo para limitar la movilización. Es importantísimo, ¿no? Parte de lo fundamental que necesitamos es limitar la, el movimiento de esa extremidad como tal, para que no haya dolor, no haya otro tipo de lesiones como tal. ¿Sí? Manteniendo la alineación anatómica, eso reduce el dolor. Tenemos columna, ahí cuando sospechamos de lesiones de fracturas en columna vertebral, sí se requiere una inmovilización completa, ¿sí? Proteger la médula espinal y con el fin de evitar daños neurológicos como tal. A la hora de un accidente como tránsito, de un accidente de tránsito, una tensión por una caída de su propia altura, cualquier otro tipo de situación donde podamos pensar que hay una fractura, hay que primero que todo identificarla. Eh, hay que seleccionar técnica de inmovilización adecuada, ¿sí? Hay que variar los pulsos, la sensibilidad distal. Entonces, paso a paso que hacemos cuando identificamos, cuando tenemos un paciente eh, politraumatizado, identificamos la fractura, seleccionamos la técnica de movilización, evaluamos los pulsos, pero muchachos, eso es como hay que hacerlo, ¿cómo le digo? Rápido por despacio, ¿no? Bien hecho, muy bien hecho. A veces por correr no hacemos una correcta movilización y la comunidad genera presión sobre todo cuando las fracturas son muy escandalosas. La comunidad genera mucha presión y no debemos eh, permitir este tipo de presiones. Olvidemos de ellos, concentrarnos en nuestro paciente. Aquí necesitamos darle bienestar al paciente, no necesitamos tener contenta a la comunidad. Es nuestro paciente que requiere que le hagamos unos procedimientos adecuados para minimizarle la lesión, para que no tenga tanto dolor, para que no tenga lesiones posteriores, que pueda seguir normal en la mayor brevedad posible como tal. Entonces, lo digo por la experiencia que a veces la comunidad es, lléveselo rápido, cójale, no, le hacemos el menor tiempo posible en hacer algo bien hecho, una correcta inmovilización. Va a ser de gran beneficio para nuestros pacientes. ¿Qué más lesiones tenemos entonces? Tenemos un simulacro, bueno, ya ahorita dijimos lo que hacíamos con un paciente, hacemos el BCD, identificamos el tipo de fracturas, selección de qué férula vamos a aplicar. También es importante al iniciar el traslado a qué centro asistencial lo vamos a llevar, ¿sí? Si hacemos parte de pronto de un sistema de emergencia médica, hay un centro asistencial donde vamos a llevar y sabemos que no hay rayos X. El paciente tiene que remitirlo, eso va a demorar la atención del paciente como tal. Entonces, escoger el centro asistencial es importante. ¿Apoyados en qué? En un sistema de emergencia o tener ya conocimiento de a qué clínica, si la clínica de pronto genera alertas por falla en rayos X como tal. Nosotros, en nuestra atención, hay lesiones de fractura, hay fracturas que usted evidentemente dice hay una fractura ahí, pero en clínica tienen que hacer los rayos X para identificar qué tipo de fractura es, ¿sí? Cómo está la lesión del paciente, ¿sí? Entonces, si no hay rayos X, se va a retrasar el proceso de atención del paciente como tal. Entonces, es parte de lo que hacemos nosotros a nivel hospitalario, hacer un buen manejo de nuestro paciente como tal.
Las fracturas requieren un manejo rápido, un manejo seguido, un manejo protocolo como tal, ¿sí? En escenarios hospitalarios nos toca ser muy recursitos, muchachos, ¿sí? Las fracturas que son bastante urgencia vitales, las fracturas de huesos largos por el proceso de hematopoiesis, que es donde se genera nuestra sangre como tal. Vamos a encontrar fracturas de fémur, es una prioridad porque el paciente va a entrar en shock. Es más, debemos prepararnos, una fractura de fémur, debemos estar preparados de una vez, ya ir tomando una vía para intravenosa. Si el paciente está consciente, preguntemos los antecedentes, qué condición médica tiene, está tomando medicamentos, es importante información que tengamos porque el paciente va a estar en shock, probablemente va a estar en shock y necesitamos recopilar toda la información posible de nuestro paciente, ¿sí? Eh, Puede generar daño neurovascular, ¿sí? Entonces es importante la valoración antes y después de inmovilizar al paciente. Eso es de carácter obligatorio, ¿sí? Digamos, de evaluación neurovascular del paciente, ¿sí? Eh, el PHTLS tiene unos protocolos, ¿sí? Aplicar los protocolos garantiza los resultados de nuestro paciente. Eso no está inventado, eso ya viene, tiene historia, tiene estudio y es una guía fundamental para nosotros en la atención hospitalaria. Detección temprana, identificación oportuna de fracturas, manejo adecuado, es fundamental, ¿sí? Es una emergencia vital, sobre todo huesos largos como tal. Señor Buenas, instructor, muy buenas noches. buenas noches. Qué pena interrumpirlo, le había levantado la mano para que no continuara hasta no salir de una duda. Ah, cuéntame. Bueno, según los protocolos me dicen que yo, sin autorización médica, no puedo suministrar líquidos, ni medicamentos, ni nada de eso. Usted me está diciendo que canalizar y que suministrar líquidos en una fractura o en una pérdida de sangre considerable. Sí, señor, correcto. Sí podemos hacerlo, sí. A ver, le comento algo. ¿En qué área trabaja usted, muchacho? Atención prehospitalaria. ¿En la ambulancia? Afirmativo. La ambulancia, la dotación de la ambulancia incluye solución salina, lactato de Ringer, agua, incluye unos vacinas de distintos tamaños, incluye jeringas, incluye equipos de macroroteo, microroteo. Esos equipos están y esos insumos están por 3100 en la ambulancia básica, que tiene una connotación de un personal que es un conductor de vehículo de emergencia y un auxiliar de enfermería. Es el talento humano para ambulancia. El auxiliar de enfermería en ambulancia básica es Afirmativo, sí, distintivo. señor. Pero mi duda no es qué equipos hay y quiénes tripulan la ambulancia. Mi pregunta fue muy clara. O sea, yo no tengo autorización, ni siquiera un auxiliar de enfermería tiene autorización para aplicar medicamentos si no hay una orden médica. Y usted me está diciendo que yo lo puedo hacer como atención prehospitalaria. Ni siquiera las auxiliares pueden hacerlo, si no hay una orden médica. Como Entonces esa es mi duda. no señor, como atención hospitalaria podemos aplicar esos medicamentos que tenemos en la ambulancia. Inclusive en la ambulancia tenemos oxígeno. O sea, no podemos decir, yo a un paciente que entra, se está saturando, no puedo colocarle oxígeno. Son elementos que tiene la ambulancia. Una ambulancia con un auxiliar de enfermería, los equipos que tiene los puede utilizar. Por eso una ambulancia básica no lleva un helicoscopio, porque solamente puede utilizar un médico. Los equipos que llevan, por eso le hablaba de qué equipos tiene la ambulancia con un personal de talento humano como tal, porque lo que tiene es para que lo utilicen y lo puedan utilizar sin autorización de un médico. Son equipos entregados a la ambulancia para que lo utilicen. ¿Sí? Le pongo un ejemplo tan sencillo como el oxígeno. El oxígeno es un medicamento, ¿sí?
Yo un paciente que te está saturando en 90, ¿qué hago? Llamar a un médico para que me diga, no es una acción rápida, nosotros en atención hospitalaria tomamos decisiones rápidas que no pueden riesgo a la persona, al contrario, que la van a mejorar inmediatamente, le suministro oxígeno. Un paciente chocolémico, ¿qué tengo? ¿Qué tengo que hacer? Reconstituir, ¿no? ¿Cómo lo hago? Por una vía, depende del paciente, un lactato o cristaloides. Suministro cristaloides al paciente. Sí podemos hacerlo en atención hospitalaria, muchachos. Solamente los medicamentos que están por normatividad en la ambulancia como tal. Ojalá pudiéramos hacer, tener muchos más medicamentos como tal, ¿sí? Porque en atención hospitalaria, las acciones que tomemos son determinantes en salvar vidas como tal. Eh, nos podemos permitido eh, hasta ahora solamente eso, oxígeno y suministro de líquidos como tal. Situaciones de urgencia y emergencia como tal, ¿no? Me queda de pronto pendiente de verles dónde está no porque lo diga yo, sino dónde está la ley, la norma que permite que hagamos este tipo de procedimientos como tal. Me queda como tarea para Hola, profesor. Qué pena interrumpir la conversación en estos momentos. Yo soy enfermero, auxiliar enfermero hace ya casi 20 años. Laboré también en servicio de ambulancias mucho tiempo. Y por conocimiento, tanto de norma como de protocolos, sí es permitido al personal de ambulancia utilizar canalización y administración de tanto de líquidos intravenosos como oxígeno para la persona cuando esté en estado crítico o que en verdad sea necesario la administración de estos. Listo, exacto. Listo, muchachos, perfecto. Agradezco ahí el complemento. Lo que yo no puedo hacer es de pronto ir a un domicilio y que el paciente me diga, tengo esto y o aplíqueme tal cosa sin fórmula médica. ¿Sí? Eso es lo que no puedo hacer yo. No puedo colocar una intravenosa porque, pues, mal que hacemos. Dígita, ¿no? El que tomado, aplique un dígita sin fórmula médica no podemos hacerlo. Sin orden médica no podemos hacerlo. ¿Sí? Pero nosotros a nivel de atención prehospitalaria, lo que dijo aquí el compañero, eso es lo que podemos hacer. Suministrar oxígeno o suministrar líquidos como tal. Cuando el paciente está en situación de urgencia o emergencia que lo requiere como tal. Les digo, no tengo aquí a la mano la resolución, la norma que nos permite eso. También tengo mucho tiempo de experiencia en esto, pero es algo que podemos hacer a nivel de atención prehospitalaria. Intrahospitalaria, yo en el hospital, en la clínica, no puedo hacer ningún movimiento de esos de suministrar al paciente, sino de médica. Ahí sí no puedo. A nivel prehospitalario, donde la decisión la tomamos nosotros, que estamos lejos, que no tenemos médico a la mano, por eso es que tenemos esa dotación ahí en la ambulancia para utilizarla como tal. Inclusive, eh, eh, debería haber una ambulancia, una ambulancia básica, que se llama, ya no se llama básica, o sea, por norma no se llama básica, se llama de complejidad baja, y la medicalizada es de complejidad media, ¿sí? Debería haber una ambulancia de Pullman, ¿sí? Con una dotación especial, sobre todo para las ambulancias que manejan accidentes de tránsito, porque para mi concepto la dotación que está estipulada en la 3200 para ambulancias básicas, que es la misma ambulancia de complejidad baja, no cumple los requisitos que requiere una ambulancia que se dedica a atender trauma por accidente de tránsito. Pero, de tomo la resolución, nos da una libertad de que ella da una dotación mínima que debe tener, pero nosotros podemos ampliar la dotación de la ambulancia, todo basado en un argumento como tal. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que bueno, yo uso, ¿qué le digo? Bueno, las cánulas de Gale, ¿no? Las normas P, yo voy a utilizar en mi dotación 5 cánulas de Gale de distintos números, porque la rotación del movimiento que tiene la ambulancia va a requerir de pronto tener muy alta dotación. Yo no voy a decir, voy a tener solamente una cánula de cada número.
puede ser que yo falle en la prueba, puede ser que la cánula se me caiga, se me contamine, no la utilice. La utilicé con el paciente como ese, pues cuando iba retornando a la oficina a recoger mis insumos, me encontré otra paciente y no tenía más cánula. Pues yo determino insumos adicionales coloco en mi ambulancia como tal. En las ambulancias mías, por ejemplo, no tengo, la norma no me pide inmovilizador de cadera, inmovilizador de cadera. Yo tengo inmovilizador de cadera, tengo otro tipo de elementos que no pide la norma, porque según la dinámica de los trabajos, de la atención que realizamos nosotros, yo determino qué equipos necesito como tal. Pero al compañero que pregunta el tema de medicamentos que aplicamos, sí, podemos aplicar, y gracias a que pues, complementó, oxígeno y líquidos cristaloides que tenemos en la ambulancia en situaciones de urgencia y emergencia del paciente. Intrahospitalariamente no ponemos nada sin orden médica como tal, porque ya está bajo un profesional el seguimiento de ese paciente como tal. ¿Sí? ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta con respecto al tema de fracturas? Ojo que ese es proceso de los APH, ¿no? No de los conductores, ¿no? Los conductores son nuestra mano derecha. Los conductores son quienes nos dan siempre, tienen que estar enterados de todo, deben saber la dotación que tiene la ambulancia como tal, pero son nuestros apoyos en la ambulancia como tal siempre, muchachos. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta más, daremos por terminada la clase de hoy sobre manejo de fracturas. Importante les recuerdo, identificarlas, ¿sí? Identificar el tipo de fractura que tiene el paciente, identificar cómo la vamos a hacer el procedimiento, cómo la vamos a estabilizar, ¿sí? Seleccionar el centro asistencial al que vayamos a ir, ¿sí? ¿Listo, chicos? Bueno, mi nombre es Reinaldo Giulianis, profesional de atención hospitalaria. Cualquier cosa que pueda colaborarles, con mucho gusto, muchachos. Dios los bendiga y muy buena noche. Gracias, profe. Feliz noche. Buenas noches, instructor. Buenas noches, muchachos. Buen descanso. Sigan leyendo, sigan capacitándose. Cada situación es distinta. Es todo lo bonito de esta profesión que escogimos, la atención hospitalaria. Esto es parte de lo que me enamoró a mí. Cada paciente es distinto, cada caso es distinto. Me encanta atender traumas. Eh, Bien, he dicho que los APH todos no somos una raza muy particular. Cuando todos corren, nosotros nos llegamos allá. Cada paciente es muy distinto, muchachos. Cada cosa que hagamos por cada uno de nuestros pacientes son bendiciones. Eh, en mi haber, en mi trabajo, eh, yo disfruto, entre más politraumatizado sea el paciente, entre más trauma sea, para mí eso es, digamos que pues, no es mejor, porque uno puede poner a prueba, no, a prueba no, uno tiene preparado uno a todo para hacer el bienestar de un paciente y encontrar un paciente politraumatizado y poder entregar, no entregarlo con vida, es hacer los procedimientos bien como deben ser, eso es espectacular. Ya eso de las ambulancias que toman las fotos llenas de sangre, eso a mí yo veo que eso es un mal procedimiento. No hicieron control de hemorragia del paciente. Sí, chicos, entonces, eh, Una cara fea. ¿Por ahí puedo hablar ahí? Ahí está abierto, ¿cierto? estamos por terminar la clase y Dios los bendiga, chicos. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a todo el grupo y al lector que estaba dando la capacitación, muy bonita y muy agradecida porque hoy aprendí más de lo que no sabía. Bueno, compañera, fue un placer, con mucho gusto. Si alguna cosita, alguna duda en el transcurso necesitan, el contacto con el Celat y les estaré complementando alguna información que requieran. Un abrazo.